Gracias a Dios. Bienvenidos nuevamente. Bendito sea el Señor. Y ayer quienes hemos sido llamados a servir en la próxima convención con la reverenda B.R. Hicks, tuvimos le llamamos un retiro y nuestros anfitriones fueron nuestros hermanos de Comunidad Siloé. Y tuvimos un tiempo maravilloso. El pastor Juan Carlos Rivera nos dio un principio espléndido, exquisito. Amén. Estuvimos un tiempo en la palabra, en el espíritu. ¿Y qué creen que pasó? Recibimos una llamada telefónica. Era la doctora Hicks y nos dio un estudio bíblico por teléfono. Amén. Bueno, quienes estuvimos ahí, demos gracias a Dios por el estudio bíblico que recibimos por teléfono. Solo explicó la diferencia entre crecer en el Hijo y caminar con el Padre. Amén. Así es que, y eso como un prefacio a lo que viene en esta convención que viene ya dentro de como 3 semanas escasamente, ¿sí? Va a estudiar con nosotros las jornadas de Israel, pero por primera vez en la historia, porque nunca ha enseñado esto y nunca ha escrito acerca de esto, en el ámbito del Padre. Así es que refresquen sus jornadas de Israel de aquí a la convención, ¿de acuerdo? Alguien dirá, ¿y cuándo dieron las jornadas de Israel? Ay, no sé, la primera vez que di las jornadas de Israel fue hace como 34 años. Después las volvimos a dar hace como unos 16 años. Ahí están en algún lado grabadas. Acabamos de terminar de pasarlas de cassette. Ok, exactamente. En la clase de escuela dominical acabamos de terminarlas. Domingo de 9 a 10. Esa es otra clase que no se deberían estar perdiendo. Domingo de 9 a 10. Aquí, o sea, si usted se quiere ahogar, aquí tiene suficiente agua para ahogarse. Amén. Si no se ahoga, no nos echa a nosotros la culpa. Qué rico es morir ahogados en las aguas de la palabra de Dios. Me refiero a morir a nuestro yo. Amén, juntamente con Cristo. Muy bien, ¿estamos listos? Este viernes tenemos oración por la convención. Los esperamos a todos, gracias. Tuvimos un buen número el viernes anterior. El viernes anterior a ese que les dije que apenitas habíamos venido, después me contaron que colapsó el tránsito. Así es que entiendo, comprendo. Amén. Pero este viernes que viene no creo que colapse el tránsito porque habrá colapsado 2 días antes. Así es que los esperamos a todos, estamos orando por la convención. Y la semana siguiente entonces ya les daremos instrucciones. Vamos a ir a orar al lugar donde va a ser la convención. Y ahí vamos a quitarnos los zapatos y a caminar el lugar levantando el nombre del Señor Jesús y a preparar todo para la palabra. ¿Sí? ¿Estamos emocionados? Dice la doctora Hicks que está esperando a que Dios abra una dimensión que sabe que Dios quiere abrir, pero no ha abierto todavía, y ella sabe que va a pasar en esa convención en Guatemala. Y lo que pase acá en Guatemala va a alimentar y a bendecir al resto del planeta Tierra. Amén, gracias a Dios. Así es que por eso necesitamos estar bien orados y ayudar a que el ambiente sea el correcto para que Dios haga todo lo que quiera hacer, ¿sí? ¿Y qué va a pasar después que se vaya la doctora Hicks? Les voy a decir qué va a pasar. Vamos a pasar de la etapa 2 de una visión que Dios me dio a mí hace años a la etapa 3. La etapa 2 es: usted es el centro del universo en este lugar. La etapa 3 es: o aprende a amar y a darse y a dejar de estar exigiendo recibir. Amén. O yo no sé qué va a pasar con usted porque Dios nos va a abrir el resto del mundo. Y este mensaje va a terminar de llegar a donde tiene que terminar de llegar. De una vez les anticipo, eso es lo que va a pasar después de esta convención. Amén, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya no estamos para estar quejándonos de por qué ya no todo el mundo gira alrededor de nosotros como cuando éramos una iglesia de 150 personas. Hermano, entienda que a estas alturas, si usted está con nosotros desde entonces ahora a usted le toca instruir a los que vienen detrás, porque se supone que usted tiene más estatura espiritual que los que vienen detrás.
Así es que ahora usted tiene que montarse al barco y ayudarnos a navegar. Naveguemos todos juntos. Amén. Y expandamos nuestro barco, porque ya está entrando mucha gente. Es obvio, miren el tamaño que ya tiene la iglesia. Ya botamos más paredes, estamos abriendo espacio para más gente, pero es obvio que una iglesia más grande no puede funcionar igual que una iglesia más chiquita. ¿O no es obvio? Para mí es muy obvio. Ahora, eso es lo emocionante. Mientras más grande, entonces más responsabilidad tiene usted. Y mientras más antiguo es en este lugar, más responsable es usted de instruir y de darle un testimonio de lo que significa caminar con Cristo y de lo que significa amar a todos los que vienen detrás. Así es que ya no quiero quejas ni berrinches. Y estoy hablando en serio. Ok, ¿estamos listos? Muy bien, vámonos a la palabra de Dios. Libro de Filipenses. Y les voy a dar un beso de la palabra de Dios, porque les voy a compartir algo con lo que el Señor me besó hace poco. Amén, acá en Filipenses. Estamos estudiando a Elías. Y estos 4 lugares a los que el Espíritu de Dios lo llevó, a los que la soberanía de Dios llevó a Elías, para que Elías estuviera listo para ser llevado vivo al cielo por la carroza de fuego de Dios. Amén. Elías fue a Gilgal, por supuesto, porque necesitamos que nuestro viejo corazón sea circuncidado. Elías fue a Betel, porque necesitamos aprender a ir a la iglesia a darle al Señor, no a ver qué podemos nosotros obtener del Señor. Y tenemos que aprender a ir a la iglesia a darle de nuestro amor a los demás, no a exigir que los demás nos amen a nosotros. Amén. Muy bien, ese es Betel, el lugar a donde nosotros vamos a dar, a pagar nuestros votos. Luego necesitamos nosotros de Gilgal nos vamos a Betel, de Betel nos vamos a Jericó. Elías fue a Jericó, porque en Jericó derribamos los muros de orgullo que tenemos en nuestro corazón. Ya estudiamos día miércoles que la amada en el Cantar de los Cantares tenía una pared de orgullo. Amén. Con todo y las experiencias increíbles que ella describe haber tenido con su amado en el cuarto de oración, pero ella todavía tenía una pared de orgullo. Ok. Y por último, Elías fue llevado al río Jordán. En el río Jordán aprendemos a descender. ¿Me está escuchando? ¿Qué es descender? Es los demás van a estar arriba, usted va a estar abajo. Es los demás van a ser servidos por usted, usted va a servir a los demás. Jordán significa descender. Jordán significa humillarse. Y hay 2 maneras de humillarnos. Una es cuando nosotros dejamos que nuestro orgullo nos lleve a algún tipo de esfera que no nos corresponde. Pero ya saben cómo funciona nuestra fábrica de hacer imágenes, ¿verdad? Yo creo que merezco. Entonces yo vengo y me remonto, aunque sea en mi imaginación, pero me remonto a quién sabe qué clase de alturas. Y entonces el Señor se ocupa de desinflarnos, ¿verdad? Si el globo se infló, el Señor se ocupa de desinflarnos y de hacernos volver al lugar que después de todo nunca debimos haber dejado. Ahora, ese es un grado de humildad, ¿sí? Ese es humillarse, es un grado, una manera de hacerlo. Nosotros dejamos que nuestro orgullo nos remonte a alturas y a elevaciones que no estaban escritas en el rollo del libro de Dios para nosotros. Entonces Dios va a usar situaciones para hacernos volver al lugar que nunca debimos haber dejado. Y a veces lo resentimos. Es que qué humillante es haber regresado al lugar que nunca debía haber dejado. Dele gracias a Dios. Amén. Ese es un lado, pero esa no es la verdadera humillación o la verdadera humildad. La verdadera humildad, ¿saben qué es? Este es el sitio que me corresponde, que justamente me corresponde, es el plan maestro de Dios. Para mí esta es su voluntad, este es mi lugar. ¿Saben qué es la verdadera humildad? Elegir voluntariamente descender debajo del sitio que justamente me corresponde ocupar. Amén.
Eso es la verdadera humildad. Si yo me dispongo a servir a los demás, en un sentido no tengo por qué, porque todos estamos en el mismo plano como hijos de Dios y como hermanos en Cristo. Pero ¿qué pasa si yo consciente y voluntariamente elijo ponerme debajo y empezar a servir a los demás? Adivinen al final de la historia quién va a ser exaltado más alto. Lo ven, lo ven. Ahora, si yo solo vivo esperando que me sirvan a mí y yo me puse en un plano que no me corresponde, yo estoy aquí para servir a los demás y porque los demás están aquí para servir, de paso me sirven. ¿Lo están viendo? Pero si yo existo para que todos los demás me sirvan, Dios me va a botar de allí. Y si no me enderezco por las buenas, el Señor va a tener que usar un poquito de dolor para llevarme acá. En este plano todos estamos igual. Pero ¿saben quiénes se llevan el galardón? Los que deciden voluntariamente venirse aquí abajo y servir a los demás, levantar a los demás, darse a los demás, darse a los demás. Amén. Esa es la verdadera humildad. Esas son las lecciones que aprendemos en el río Jordán. El Señor Jesús, el trono en gloria con el Padre, es un lugar que Él usurpó o era el lugar que Él justamente tiene que ocupar. Es su lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Voluntariamente eligió descender y venirse a encontrar con nosotros. Esa es la verdadera humildad. Amén. Esa es la verdadera humildad. Y saben que es humildad, al final de cuentas, es amor. Es amor. Ayer el pastor Juan Carlos, entre otras cosas, nos refrescó la definición de amar. Amar es acercarse para dar. Y la Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no se acerca para dar no conoce a Dios. Dios se acerca para dar. ¿O acaso Dios está exigiendo o recibir algo de parte nuestra? Lo que nosotros le damos a Dios es una elección voluntaria, no una cosa que Dios nos exige. Amén, adoración y todo lo demás. Pero amar, dar. Los conflictos en casa, los conflictos en las iglesias, son porque todos los demás existen para acercarse a mí y darme a mí. Pero ¿cuándo voy yo a empezar a amar, a acercarme a los demás y a darle a los demás? Amén. Si nuestra vida es que yo demando, es que yo exijo, es que yo merezco. De acuerdo a Primera de Juan, es porque no conocemos a Dios. Ajá. Entonces, donde debemos comenzar es a empezar a buscar a Dios para llegar a conocerlo. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y el amor es acercarse para dar. ¿Qué es el amor? El verdadero amor es humildad. ¿Qué es la verdadera humildad? La verdadera humildad es el amor. Es la capacidad o la elección para descender de manera voluntaria y dar y dar. Esas son las grandes lecciones que nos da el río Jordán a nosotros. Descender. Descender también para que nuestra carne sea crucificada, nuestro orgullo sea crucificado. Amén. Eso es el río Jordán. El libro de Filipenses, ustedes saben que pues a la gente le encanta ponerle títulos a los libros y por regla general la epístola a los Filipenses se conoce como la epístola del gozo, ¿verdad? Porque hay una cita donde Pablo dice, por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero uno se pone a pensar cuando lee Filipenses, uno piensa, a lo mejor los que le pusieron de título la epístola del gozo son los mismos que en el libro de Job leyeron solo el capítulo 1. Y entonces Job es, miren qué belleza cómo actuó después de que le sobrevino tanta calamidad. Ajá, eso en el capítulo 1. Pero ¿qué de los otros 40? Realmente la epístola a los Filipenses es la epístola de la humildad. Pablo nos expone aquí unas cosas increíbles, increíbles.
Amén. En cuanto al principio de la humildad, y eso vamos a estudiar. Vamos, pues no podemos leer todo el libro como quisiéramos, pero solo vean esto como base, como base. Ahora, aprender a caminar en humildad es aprender a seguir al Cordero por donde quiera que va. Porque las huellas del Señor Jesucristo, los pasos del Señor Jesucristo son pasos humildes. Que contrario el mensaje de la humildad a lo que la carne busca, desea y hace. Así es que dice en Filipenses capítulo 1 verso 6, cosas maravillosas. El tema del libro es la humildad, cómo vivir en humildad, cómo andar en humildad, cómo buscarla y practicarla, cómo seguir al Cordero por este camino humilde, cómo establecer esa humildad en nuestro corazón, en nuestra voluntad y vivirla. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios. Ahora, puesto que el tema del libro de Filipenses es la humildad, qué buena obra empezó el Señor en nosotros y qué buena obra promete perfeccionar en nosotros. Él empezó a enseñarnos a ser humildes, empezó a enseñarnos a caminar por encima y a pesar de nuestras propias inclinaciones humanas que son orgullosas y necias. Él ya empezó a enseñarnos cómo es que la humildad vence el orgullo, lo derriba, lo saca de ese pedestal y lo pone en el lugar que justamente le corresponde ocupar. Amén. Así es que la obra que Él empezó, Él ha prometido perfeccionarla para el día de Jesucristo. Y qué bueno, porque el Señor ya empezó a hacer cosas maravillosas en nuestra vida desde el día 1, desde el día de nuestra salvación. Pero si somos honestos, todavía no es perfecto, ¿verdad? Jesús es perfecto, pero en nosotros todavía no se ha perfeccionado esto, pero Él ha prometido hacerlo. Tenemos otra cita importante en Filipenses 1 del 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice el apóstol Pablo, oro, pido, le suplico a Dios por ustedes para que tengan suficiente entendimiento y suficiente conocimiento, de tal manera que sean capaces de aprobar lo mejor. Amén. De aprobar lo mejor. Automáticamente de desaprobar lo que no es lo mejor. Lo único mejor que existe es todo lo que compete al Señor Jesucristo y a su precioso nombre y a su naturaleza y a su poder y a su carácter. Amén. Entonces, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, inmediatamente vamos a poder juzgarnos a nosotros mismos y pensar, esta actitud no es lo mejor, porque es contraria a la naturaleza mansa y humilde del Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy pretendiendo esto? ¿Por qué estoy exigiendo esto? Señor, perdóname, ese no eres tú en mí, ese es mi viejo necio. Y vamos y ponemos bajo la sangre al viejo necio que se sienta en el trono y que no admite consejos. Así le llama la Biblia a nuestro viejo hombre, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés. Así es que para que aprobemos lo mejor, para que seamos sinceros e irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. Andar en amor es andar en humildad. Andar en humildad es andar en amor. Ahora Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice, solo hay una conducta posible y válida. Compórtense como es digno del evangelio. ¿Qué significa comportarnos como es digno del evangelio? Bueno, si el contexto sigue siendo la humildad, entonces ¿qué clase de comportamiento tenemos que exhibir nosotros? Tenemos que caminar en humildad. Y nuevamente, caminar en humildad es caminar en amor. Y caminar en amor es caminar en humildad. Entonces podemos entrar en materia en el capítulo 2. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahora pregunta,
Hemos recibido del Señor Jesucristo consolación. Hemos recibido de Él consuelo de amor. Hemos recibido de Él o a través de Él comunión en el Espíritu. Hemos recibido sus entrañas de misericordia o su compasiva misericordia. Hemos recibido de Él, bueno, sus misericordias, su compasión. Amén. Por supuesto que sí. Entonces dice el apóstol Pablo, si el Señor nos ha tocado a nosotros, que lo ha hecho, si el Señor está en nosotros, que está, dice, entonces completen mi gozo. Completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si los demás son mis superiores, y la Biblia King James lo dice de una manera tremenda, dice, estimando cada quien a los demás como mejores que uno mismo. Si los demás son mejores, entonces ¿quién va a servir a quién? El que se considera menor va a servir al que está considerando mayor. Nunca olvido, hace años la doctora Esparza me dijo, ¿sabes que una vez le pedí al Señor algo y me lo concedió? Le pedí al Señor ver escrito un rótulo en la frente de los demás que dice, hazme sentir importante. Amén. Ahora, no es para que vayamos y le exijamos a los demás, ¿por qué no me estás haciendo sentir importante? Es obvio que nosotros mismos ni tenemos el rótulo ni lo vemos tampoco. Amén. Pero un rótulo que nos haga estar conscientes, algo que nos haga estar conscientes que los demás son mejores. ¿Lo son? ¿Lo son? A ver, ¿lo son? No. ¿Pero qué estamos tratando de hacer? En Cristo no hay mejores ni peores. ¿Pero qué estamos tratando de hacer? De hacer una elección consciente y voluntaria y de ponernos debajo para poder caminar con Cristo, identificarnos con Él y ser juntamente glorificados con Cristo cuando llegue el momento. ¿Qué estamos buscando? Caminar el camino humilde. Si estamos buscando caminar el camino humilde, vamos a estimar a los demás como mejores que a nosotros mismos. Amén, como superiores que a nosotros mismos. Automáticamente, si vemos que la persona necesita una silla, vamos a llevarle la silla. Si vemos que la persona necesita algún tipo de ayuda de nuestra parte, vamos a brindarle la ayuda. Vamos a servir a los demás. ¿Se imaginan que todos nos sirvamos a todos aquí? ¡Qué maravilla! Así es como el Señor quiere que seamos. ¿O no? Entonces dice, verso 5, haya pues en vosotros este sentir o esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, lo era, lo era. Este es el plano en el que encontramos a Jesús. Aquí está Jesús y aquí está Dios. Aquí está Jesús, el lado engendrado de Dios, y aquí está el Padre o el lado no engendrado de Dios. Y ese es el inicio del camino del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, este es el lugar que justamente le corresponde ocupar porque Él es Dios. Amén. Pero dice, tengamos todos la misma mente del Señor Jesucristo. Dijo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Interesantemente, y porque las palabras eso significan, pero la Biblia King James dice que Él no consideró una usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O un robo, dice. No lo consideró como una usurpación. O sea, para Él no era una excusa inválida el ser igual a Dios. Es que Él es Dios. Amén. Dice, Él no se aferró al hecho de ser Dios, sino consciente y voluntariamente empezó a caminar un camino descendente, un camino de humildad. Un camino descendente, un camino de humildad. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue despojarse a sí mismo, vaciarse. Despojarse a sí mismo significa agarró su gloria kabod y la
la arrebató de sí mismo y se vació de su gloria kabod, o de su gloria exaltada. Es lo primero que hizo. Se despojó, la hizo a un lado, hizo a un lado su gloria. Interesantemente, la misma palabra para gloria, kabod, es la palabra que se usa en el idioma hebreo para describir el honor que una persona tiene. Por supuesto que hay personas que tienen honra en este mundo, así lo quiso Dios. Ahora, nunca olvidemos que su honra y su gloria es vana, temporal, pasajera. Amén. Es muy diferente a la gloria de Dios, que es eterna, divina, santa y pura. Amén. Muy diferente, pero es la misma palabra la que se utiliza. Honor. Va. Entonces una persona está en un sitial de honor. ¿Usurpó ese lugar o ese lugar que justamente le corresponde ocupar? Dios se lo dio, ese lugar que justamente le corresponde ocupar. Pero ¿qué va a hacer esa persona si es un creyente en Cristo y quiere caminar este camino? ¿Va a dejar voluntariamente su sitial de honor o va a hacer a un lado el hecho de ser quien es? Es que no saben quién soy yo. Una vez tuve que hacer un viaje a algún lado y de regreso resulta ser que la migración del país a donde uno pasaba no se pasaba ya llegando al país, sino en el país anterior, saliendo del país anterior. Y solo estábamos de paso porque ya veníamos para Guatemala. Y me preguntan, todavía en el país donde estábamos saliendo, pero ya en migración del otro país, dice, ¿y cuánto tiempo va a permanecer en el país? Yo 4 horas. Y se me queda viendo el Señor y me dice, espero que no sea, ya saben ustedes, ¿verdad? O sea, 4 horas para hacer quién sabe qué clase de cosas en 4 horas. Miren, no soy perfecto. ¿Qué creen que es lo primero que surgió a mi mente? ¿Tiene idea de con quién está hablando? Pero en una fracción de segundo me contesté a mí mismo y dije, no solo no saben con quién está hablando, no le interesa. Pero es lo primero que salta de nosotros. ¿Que no sabe quién soy yo? Miren, la gente no sabe quién es usted y no les interesa. Dios sabe quién es usted y Dios sabe quién soy yo y a Él sí le interesa. Y si nos encuentra ocupando un lugar que usurpamos porque no nos corresponde, de un soplido nos va a bajar de ahí. Amén. Y con una aguja grandota de esas para hacer cruceta o lo que hacen las señoras con esas agujonas gigantescas, con eso nos va a desinflar. Amén. Dice, se despojó a sí mismo. Número 1. Número 2, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Se vistió. En las Biblias hebreas usan la palabra labash, que es vestirse. En otras palabras, se vistió o se puso encima la forma. Y la palabra siervo es abad, es un esclavo. Se puso encima la forma de un esclavo. Y Jesucristo no vino para ser servido, vino para servir. Miren, de veras, yo no sé qué nos pasa. No importa cuántos años tengamos nosotros de haber sido salvos por medio de la sangre del Señor Jesucristo, pero pasan los años y seguimos creyendo que todo el mundo nos debe pleitesía, pues. ¿Verdad que es cierto? Sí. Pero Dios es muy misericordioso y la obra que Él ya comenzó, Él la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Amén. Bueno, así es que dice, se vistió y se puso encima forma de esclavo para servir. Usted está aquí para servir al Señor y para servir a los demás. Jesús lo salvó para servir usted a Jesús y para servir usted a todos sus prójimos. Amén. Nosotros no estamos aquí para que nos sirvan. Estamos aquí para servir. Así es que se vistió de esclavo, un siervo, abad. Y luego, número 3 dice, y hecho semejante a los hombres. No solo se vistió como esclavo, se hizo semejante o adquirió la estructura, una estructura similar a la de los hombres. Amén. Un parecido como el de los hombres. Luego, número 4, y estando en la condición de hombre, se encontró, o sea,
hallándose presente en la condición de hombre. Quiere decir que es algo, él asumió esa forma y se quedó con esa forma por ¿cuánto tiempo? 33 años y medio, estando en la condición de hombre. Hay personas que dicen, va, pero ¿cuánto me tengo que humillar? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo? Ya apúrense porque ya me aburrí. Bueno, Jesús no se deshumilló a sí mismo hasta que hubo terminado la obra que su padre lo mandó a hacer a esta tierra. Amén. ¿Y saben dónde terminó su carrera? En este planeta, colgado de una cruz. Amén. Ocupando su lugar y el mío y llevando sobre sí nuestros pecados y nuestras iniquidades. Pero ahí no terminó toda su carrera. Ahí terminó su carrera en este planeta. Amén. Pero por 3 días y 3 noches su alma dejó este planeta y se fue a las profundidades del infierno y de la muerte. Amén. Y él tomó nuestro lugar hasta lo último, sufriendo la muerte de un pecador en nuestro lugar. Amén. Amén. Ahora eso es humildad. Eso es humildad. Humildad al extremo. ¿Sí? Bueno, así es que estando en condición de hombre, dice número 5, se humilló a sí mismo. Humillar, la palabra que usan las traducciones hebreas, acá es shafal, significa se trajo a sí mismo abajo. O sea, nada lo humilló. O sea, ¿quién puede humillar al Creador y al Señor de señores? ¿Quién o qué? Nada. No, estamos hablando de una elección voluntaria. Él se trajo a sí mismo abajo. Amén. Para poder venir a identificarse con nosotros. Número 6, haciéndose obediente hasta la muerte. 6, obediente hasta la muerte. Obediente significa someterse, estar dispuesto a ser subyugado, someterse. ¿Se acuerdan cuando Judas le dio aquel beso en el jardín del Getsemaní? Y vino la compañía de soldados romanos a llevárselo. Y Pedro trató de defenderlo, ¿verdad? Y el Señor les dijo, no hagan nada. Dice, esta es mi hora, dice. Y esta es la potestad de las tinieblas. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y dice, y era de noche. Amén. Y hay ocasiones en las que es de noche para nosotros. Pasamos por noches espirituales. Y una de las particularidades que tienen las noches espirituales es que somos entregados a la voluntad de alguien más para que haga con nosotros lo que quiera. Quéjese todo lo que quiera, patalee todo lo que quiera. Usted no va a salir de allí hasta que Dios no haya completado la obra que Él tenía la intención de hacer. Amén. Y créanme que es maravilloso lo que Dios tiene la intención de hacer y por eso lo está permitiendo. Amén. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, haciéndose obediente hasta la muerte. Si estamos en una situación en la que no tenemos ningún control, ¿saben cuál es la salida? Dejémonos morir. Dejémonos morir. Muera con dignidad y con una sonrisa en el rostro. Pero muérase. Es la verdad. Pero miren, es increíble lo que nos resistimos y lo que, pues, iba a decir pataleamos, yo no sé si eso, pero a veces ve uno documentales y agarran uno de esos peces, ¿verdad? Y hay ciertos peces que los agarran solo por deporte y pues por ley los tienen que regresar al agua. Solo es un deporte y uno dice, pues, entonces, ¿cuál es el chiste de pelear por cuánto tiempo con el pobre pez, sacarlo del agua, tomarse una foto y volverlo a echar al agua? Bueno, el hombre, ¿verdad?, que no se satisface con nada, lo que quiere es el deporte y el forcejeo. Y están estos, los famosos marlins azules, y están los famosos peces vela y esa clase de peces que hacen una guerra cuando los agarran. Increíble. Bueno, estoy de acuerdo, si es el enemigo el que nos agarró, hagámosle la guerra y no caigamos fácilmente. Amén. O sea, no caigamos, punto. Pero a veces es Dios el que nos pesca y parecemos blue marlin o pez vela y ahí va la cola y el Señor está tratando de decirnos todo va a estar bien. Pero es tiempo para que nosotros
estando en condición de hombres, nos humillemos a nosotros mismos y nos hagamos obedientes hasta la muerte. Es obvio que Dios quiere matar algo en nosotros, en nuestro orgullo. Jesús no se resistió, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Simplemente se dejó llevar. Y hay momentos para eso. Amén. Así es que se hizo obediente hasta la muerte. Y no solamente la muerte en términos generales. Número 7, muerte de cruz. La manera como en esos tiempos morían las personas más viles y más bajas de la sociedad. Amén. Y es con ellos con los que se identificó el Señor Jesucristo. Y con ellos, con nosotros. Amén. Bueno, entonces, miren lo que sigue. Dice, bueno, por supuesto, verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mientras más bajo descendemos en humildad, más alto nos va a levantar el Señor Jesucristo en gloria y en exaltación. Hemos estado estudiando que el camino hacia arriba en realidad es hacia abajo. Amén. ¿Se acuerdan del Cantar de los Cantares? Cuando la persecución que le levantaron sus propios hermanos y la crucifixión y todo lo que tuvo que vivir ella, la llevaron a encontrar un lugar en la hendidura de la peña. Una vez llegó a la hendidura de la peña, allí encontró los escalones para subir hasta arriba. Muy bien. Entonces, en ese contexto dice, oigan esto, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos, trabajen, terminen, cumplan su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce? El verso 12 empieza con un por tanto. ¿Cuál es el tanto del verso 12? Son los versos anteriores. Entonces, ¿qué es ocuparnos? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es cumplir nuestra salvación? Es aprender a humillarnos. Y si hemos aprendido a humillarnos, ya no hay más quejas, exigencias, lloriqueos, berrinches, acusaciones. Es que no me hacen, es que no me dan, es que no me tratan. Amén. Hemos aprendido a humillarnos. Y dice, Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Él pone en nosotros el querer humillarnos y Él produce en nosotros el humillarnos. ¿Por qué nos pone Dios en situaciones en las que estamos expuestos a algo o a alguien? Bueno, es para que se nos suba lo que se nos sube y nos demos cuenta que hay algo que tiene que ser puesto debajo, todavía. ¿Por qué nos pone Dios en situaciones y rodeados de personas y cosas y todo lo demás? No es por ellos, es para que nos demos cuenta cuánto todavía reclamamos algún tipo de derecho. Amén. Y entremos en razón y digamos, Señor, por lo menos ya quiero humillarme. Tú prometiste producir el querer, ya lo produjiste. Ahora, Señor, produce el hacer, por favor, y ayúdame a humillarme en medio de esta situación. Sí, me estoy explicando. Sí, esto es muy importante. Estamos entonces Filipenses 2 del 12 al 13. Entonces, bueno, nos saltamos algunas otras cosas y nos vamos ahora al capítulo 3. Al capítulo 3. Ya el apóstol Pablo nos explicó cuál fue el camino de descenso del Señor Jesucristo y por supuesto, por la razón que Él descendió en humildad tan abajo, es que el Señor Jesucristo ascendió en exaltación hasta arriba, hasta arriba. Bueno, Filipenses 3 verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por eso le llama la epístola del gozo. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros.
Esos son los que destruyen con la boca, ¿verdad? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Entonces viene Pablo y dice: déjenme explicarles cuál es el camino que a mí me ha tocado recorrer. Les voy a contar cómo era al principio. Dice: al principio yo lo que buscaba era ascender por mis propias virtudes y por mis propios medios. Entonces viene Pablo y dice: número 1, dice, yo confiar en la carne para ir delante de Dios con buenas credenciales y decirle: Señor, esto soy yo, por lo tanto merezco. Dice: ¿quién más que yo? Número 1, circuncidado al 8º día, ni al 7º ni al 9º, tal como lo dice la ley. Número 2, dice del linaje de Israel, o sea, no un pecador entre los gentiles, términos que usa por otro lado. Dice, número 3, de la tribu de Benjamín. Wow, la única tribu que no practicó la idolatría, y sin embargo fue una tribu que fue de las primeras en meterse en problemas. Acabamos de ver la historia de Levita y su concubina, ¿se acuerdan? Todo eso pasó en una ciudad de Benjamín. Amén. Pero fuera de eso, ellos no practicaron la idolatría y fueron de los pocos en Israel que no practicaron la idolatría. Hebreo de hebreos. O sea, ¿quieren ver a un buen hebreo? Véanme a mí, decía Pablo. Luego, en cuanto a la ley, fariseo. Una persona perfecta por fuera. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, ustedes no me cuenten que tienen celo por su religión. Yo lo demostraba, dice. Mataba a todos los cristianos que le ponían enfrente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Así es que esas eran las credenciales de don Saulo. Irreprensible. Pero dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra basura la traducen estiércol, pero realmente ¿saben qué significa la palabra basura? Es lo que se le lanza a los perros. Dice: todo lo que yo era, se lo lancé a los perros. Y que les aproveche, dice. Amén. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces viene Pablo y dice: ya me di cuenta que este camino no me está haciendo conocer al Señor Jesucristo ni más ni mejor. Así es que tengo que tirarle todo esto a los perros. Y el Señor encontró a Saulo en una plataforma aquí arriba, pero era una plataforma de orgullo. Amén. Y se acuerdan cuando el Señor lo mandó a, ¿cómo se llamaba el que fue a bautizar a Saulo? Ananías era, ¿verdad? Él era, sí, Ananías. Dios lo mandó con un mensaje para Saulo. Le dijo: ve y dile a Saulo que yo le voy a enseñar cuán necesario le va a ser padecer por causa de mi nombre. ¿Le hubiera gustado a usted recibir ese mensaje el día de su salvación? A como está el cristianismo moderno, el 99% de la gente hubiera perdido el interés allí. Amén. Bueno, entonces Saulo dijo: este no es el lugar que me corresponde ocupar, porque yo aquí no estoy siendo como Cristo. Aquí no estoy conociendo lo más, aquí no estoy conociendo lo mejor, aquí no estoy disfrutando de su dulce presencia. Yo no veo a Jesús por ningún lado en esta plataforma de orgullo en la que yo me encuentro. Entonces vino Saulo y dijo: solo tengo dos opciones. O me aferro a este trono imaginario en el que me encuentro, o me quedo en esta plataforma y vivo el resto de mi vida demandando de los demás que me den honor y me den gloria y me den su atención y me sirvan y me amen. Amén. O
le tiro todo eso a los perros y empiezo a seguir a Cristo en este camino descendente. Dice, con el fin de conocerlo, con el fin de conocerlo. La única manera como vamos a conocer a Jesús es dejando nuestro orgullo, esos tronos, esas plataformas de orgullo que muchas veces ocupamos. Amén. Entremos en razón. No hemos encontrado a Jesús ahí por ningún lado. Y muchos insistimos, como les digo, insistimos en dejar que todo el mundo sepa quién soy yo y cuánto honor merezco y cuánta atención merezco. Bueno, ¿está encontrando a Jesús allí? Qué bueno, pues quédese allí. Pero si es honesto, Jesús no está allí. Jesús no está allí. ¿Saben quién está allí? Hubo un día un siervo de Dios angelical cuyo trabajo era servir al Señor Jesucristo con su música. Amén. Ese era su trabajo. Y un día este siervo de Dios angelical decidió que era demasiado poca cosa la posición en la que Dios lo había puesto y vio hacia arriba y vio el trono a los lados del norte y dijo, yo debería estar en ese trono. Y él empezó a dar pasos ascendentes, orgullosos, buscando un trono que no le corresponde ocupar. Así es que un día, cuando ya estaba por llegar al trono, el plan que trazó era espectacularmente absurdo. Porque, o sea, se va a poner por encima de las estrellas de Dios. Hemos estudiado qué significa todo eso. Se va a sentar en el trono de Dios a los lados del norte. Bueno, vino el Señor y lo corrigió de un soplido. Amén. Y Lucifer dejó de ser Lucifer y se convirtió en un Satanás, un diablo, una serpiente, un dragón. Al único que encontramos nosotros en esos tronos de exaltación y orgullo es al diablo. Al diablo, con todo su engaño, con todo su error, con todo su odio. Amén. Y entonces empezamos a vivir llenos de odio, tinieblas, muerte, odio por los demás. Nos peleamos con todo el mundo. Amén. Todo el mundo tiene la culpa. Y vivimos peleándonos con todo el mundo. Y Jesús no está allí. Jesús no está allí. Ya dejemos nuestro orgulloso trono de orgullo. Amén. Y empecemos a caminar el camino descendente junto con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Entonces Pablo dijo, solo tengo dos opciones. O sigo siendo don Saulo y me quedo sin Jesús, o le tiro a don Saulo a los perros y empiezo a buscar a Jesús. Y empiezo a buscar a Jesús. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimaba como pérdida. Ya leímos eso. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces viene Saulo y dice, no, ya entendí, el camino es para abajo. Ahora, Pablo estuvo dispuesto a caminar el camino. Miren, aquí empezó, ¿verdad? Cuando lo circuncidaron al 8º día. Entonces vino Pablo y empezó a caminar este camino descendente. Pero ¿saben qué hizo? Él no se quedó allí. Y él consciente y voluntariamente decidió hacerse siervo y servir a los demás y empezar a exponer su vida incluso a la muerte por amor a Cristo, por amor a los escogidos. Amén. Y él se convirtió en un siervo de todos. Y las credenciales que tenía Saulo, muy pocos las tenían en su época, ¿verdad? Filipenses 3, verso 9 otra vez, y ser hallado en Él. Una cosa es que Cristo sea hallado en nosotros, otra cosa es que nosotros seamos hallados en Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. ¿Qué no ha alcanzado y en qué todavía no es perfecto? En esto de morir de la misma forma como Cristo.
¿Y cómo murió Cristo? Él puso su vida de manera voluntaria. La muerte de Cristo es una muerte voluntaria. Uno no tiene por qué morir, pero uno se deja matar. Uno no tiene por qué morir, pero uno se deja morir. Amén. Dice, todavía no soy perfecto, porque a veces cuando me pisotean el callo equivocado, todavía sale don Pablo, ¿verdad? Que no saben quién soy. Perdón, Señor. Me humillo. No que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces viene Pablo y dice, miren, este es el camino. Este es el lugar que nos corresponde ocupar de acuerdo al plan de Dios. El orgullo nos llevó hasta acá, quién sabe a dónde. Y estando por allí en alguna de esas órbitas estratosféricas, el Señor Jesús nos salvó. Entonces lo primero que hizo Jesús fue hacernos entrar en razón y ponernos en nuestro lugar. Pero descubrimos que si seguíamos nosotros aprendiendo a morir voluntariamente y aprendiendo a ser humildes, íbamos a encontrarnos con Jesús totalmente a otro nivel. Totalmente a otro nivel. Amén. Y miren, bueno, esto es algo, yo no sé si fue la doctora Hicks la que lo mencionó el día de ayer, o a lo mejor el pastor Juan Carlos. Pero mientras más bajo bajamos, ¿saben a quién vamos a terminar encontrando? A ver, ¿quién sustenta al Hijo de Dios? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién sostiene al Hijo de Dios? ¿Quién está detrás del Hijo de Dios? ¿Quién está debajo del Hijo de Dios? Sino Dios el Padre. Mientras más descendemos en la humildad de Cristo, más vamos de camino a encontrarnos con el Padre. Con el Padre, con el Padre. Amén. Allí encontramos nosotros a Dios abajo. Y una vez encontramos al Padre, el Padre nos lleva hasta arriba, a las alturas, a las alturas, a las alturas. ¿Por qué creen que los 144,000 que siguieron al Cordero por donde quiera que va tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes? Amén. La acción de seguir al Cordero por donde quiera que va los llevó hasta las profundidades de la humildad, y ahí, de la humildad de Cristo, y ahí encontraron al Padre. Ahí encontraron al Padre. Allí el Padre vino y escribió su nombre en sus frentes. Amén. Y a consecuencia de eso, por toda la eternidad, ellos van a estar en la cima de la torre del nombre, sirviendo al Señor por toda la eternidad. Sí. Entonces sigamos adelante. Viene Pablo y dice, el orgullo, este es el lugar que Dios diseñó para nosotros, pero el orgullo hace que el hombre empiece a subir y a subir y a subir y a subir. ¿Cómo le llaman? ¿La escalera del éxito? Pues miren, o sea, si realmente Dios nos quiere aquí, ahí vamos a estar y vamos a estar seguros. Pero muchas veces es el orgullo el que nos pone ahí. No estoy hablando nada en contra del éxito. Ok, ese era el plan de Dios para esa persona. Sí, y Dios sabe cuál es su plan para usted. Pero me refiero a, en ese caso, este es el éxito. Pero dejamos que el orgullo nos haga llegar a pretender, ok, ya tenemos éxito aquí y allá, qué bueno. Ahora no estamos conformes con eso. Ahora queremos ser Dios. ¿Verdad que sí? Uno conoce gente y uno dice, pero ¿para qué se meten a eso? ¿Para qué quieren más, verdad? O sea, ya son lo que son, ya tienen lo que tienen, pero ahora eso no es suficiente. Ya las cantidades ya no son suficientes, ahora necesitan estar buscando una posición de poder, ¿verdad? Y empiezan a buscar posiciones de poder y un día la encuentran y después algo se tienen que inventar para seguir creciendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo todavía más arriba. Bueno, a veces son estrepitosas las caídas, ¿verdad? Pero
Pablo dijo, el orgullo me puso acá. Entonces el Señor me enseñó a descender y a descender todavía más abajo, porque yo tengo un amor por Cristo tal que yo no me voy a detener si aún no lo conozco como quiero conocerlo, si aún no lo agrado como quiero agradarlo. Entonces sigue diciendo, verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, en un lado de la balanza nadie es perfecto, y en el otro lado de la balanza, si estamos caminando como debemos, debiéramos encontrarnos en el lugar donde estamos supuestos a estar. Eso significa que en ese sentido estamos perfectos o completos. No quiere decir que no falte más camino por recorrer, pero lo que estábamos supuestos a recorrer lo hemos recorrido, estamos completos. Amén. ¿Estuvo claro eso? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y con esto me besó Dios con un beso de su boca el otro día. Porque pensando en esto uno se ve la cara en el espejo, ¿verdad? Uno se ve la cara en el espejo. Y Dios es fiel en crear situaciones para poder vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y si somos honestos, no siempre sentimos las ganas de humillarnos. Pero miren lo que dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y hace poco yo creí que estaba sintiéndome muy humilde, pero Dios en su infinita misericordia me reveló que yo estaba sintiendo otra cosa. Entonces me di cuenta. ¿De qué otra manera podemos interpretar esto? ¿Cómo así? ¿Y si otra cosa sentimos? Ok, ¿qué otra cosa? Cualquier otra cosa es contraria a los caminos del Señor Jesucristo. Entonces no puede estar hablando de esa otra cosa. Pero si sentimos otra cosa, si no sentimos lo que Pablo dice, completen mi gozo y sientan lo mismo. Completen mi gozo y sientan lo mismo que Cristo sintió, que por gozo y por amor empezó a caminar esta escalera descendente hasta llegar a encontrarse donde estábamos nosotros. Amén. Esto es lo que tenemos que sentir. Si sentimos otra cosa, Dios fielmente nos lo va a decir, nos lo va a mostrar para que entremos en razón y digamos, Señor, la verdad es que estoy sintiendo otra cosa, pero lo que quisiera yo sentir es esto mismo. Tener esta misma mente que tuvo Cristo Jesús. Amén. Yo estoy estimando el ser algo o alguien como cosa a que aferrarme, pero Señor, ayúdame a vaciarme de mí mismo. Ayúdame, Señor Dios, a no estarme aferrando a esto y que por aferrarme a esto yo no esté dispuesto a seguir caminando todavía más abajo en la humildad de Cristo, camino a conocer al Padre. Señor, ayúdame a despojarme de este orgullo, ayúdame a bajarme de este trono. Amén. Ayúdame, Señor, a dejar esta posición, esta postura en la que estoy, y ayúdame a seguir descendiendo. Ayúdame a seguir bajando. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero dice, pero en aquello a que hemos llegado. Ya ven, o sea, no está hablando de ser perfectos en el sentido de que ya no hay más. Ya gastamos a Dios, ya lo agotamos. No, dice, en aquello a que hemos llegado. ¿Sí? A eso se refiere con ser perfectos. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y si alguien todavía siente otra cosa, Dios se lo va a decir, solo que afine sus oídos. Ayer nos dijo la doctora Hicks por teléfono, dice, ¿me pueden hacer un favor de aquí a la convención? Todos los tapones que tengan en las orejas, quítenselos, para tener el oído afinado a la palabra de Dios que vamos a recibir en unos días, ¿verdad? Amén. Ahora, verso 17. Realmente mi lección es el verso 18 y 19. Ya voy llegando a mi lección. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imítenme. ¿Imitarlo en qué? Bueno, vean cómo actúa cuando está bajo presiones. Vean cómo trabaja con él mismo cuando sabe que es tiempo para humillarse. Amén. Imítenme, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Si se van a pegar a alguien, no se peguen a alguien que va a chismosear igual que usted, o a criticar o a murmurar igual que usted. No, ahí se arrimó a un árbol que de plano no le va a ser de ningún provecho. Si se va a pegar a alguien, péguese a alguien que está siguiendo a Cristo. ¿Y cómo sé si está siguiendo a Cristo? Vea cómo actúa cuando está bajo presión. Vea que sale de su boca y de su corazón cuando está bajo presión. Vea cómo actúa cuando no lo saludan, cuando no le rinden pleitesía. Vean cómo responde cuando le dan mal. Amén. A esa gente péguese. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y miren, esto es a donde quería llegar. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Cuando uno conoce el camino, uno llora cuando ve a la gente caminar por un camino diferente. Cuando uno ve a la gente hacer las elecciones equivocadas y uno sabe que están equivocadas, uno llora, uno dice, uno suspira profundo y dice, cuando uno ve a la gente hacer las elecciones equivocadas. Amén. Aún ahora lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa que son enemigos de la cruz de Cristo? Y dice andan por allí. ¿Qué significa andan por allí? Sino que se comportan como tales. Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo se comporta un enemigo de la cruz y cómo se comporta un amigo de la cruz? Si alguien nos puede abrir ahí el corredor, creo que todavía tenemos las cruces de madera. Sí, las íbamos a usar para la convención de jóvenes y nunca las usamos. Bueno, hoy las vamos a usar. No, yo digo que con una es suficiente. Gracias. A ver, hay gente que se conduce o camina como un enemigo de la cruz. ¿Qué significa ser un enemigo de la cruz y qué significa ser amigo de la cruz? Y uno piensa, pues un enemigo de la cruz de Cristo es aquella persona que el otro día me insultó solo porque soy cristiano. No, ese es un enemigo suyo. ¿Qué es un enemigo de la cruz? Gracias. Perfecto. ¿Cómo actúa un enemigo de la cruz? Aquí arriba está bien. Gracias. Buenísimo. Le voy a decir a Aslan que nos funcionó a nosotros su demostración para otra lección. Gracias, pastores. ¿Qué es un enemigo de la cruz? A ver, ¿qué hace la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Y miren, por eso yo entiendo la parte cultural. Pero la verdad, nosotros no debiéramos andar colgándonos cruces del cuello. O sea, si lo trasladamos al siglo XXI, debieran estar colgándose sillas eléctricas o inyecciones de morfina o algo así. Me refiero a que estos dos palos solo son una herramienta o un instrumento para darle muerte a algo. Entonces cuélguese un cuchillo, cuélguese una pistolita de plata o de oro o lo que quiera. ¿Me explico? Es que convertimos en lo que no son objetos. Amén. Pero ¿qué es la cruz? Sino el instrumento que Dios va a usar para darle muerte a algo en nuestra vida. El instrumento se llama una persona, se llama una situación. ¿Sí? Entonces, un amigo de la cruz de Cristo, alguien que ama la cruz de Cristo, está pasando por una situación difícil, está siendo expuesta a gente. ¿Hay gente difícil? Amén. Bueno, si amamos la cruz, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, no somos perfectos, nadie está diciendo que lo somos. Pablo es lo primero que dice, no soy perfecto. Pero dice, por lo menos en aquello a lo que yo he llegado, imítenme. Amén.
Y alguien está ofendiendo nuestro glorioso nombre y nuestra maravillosa reputación y quién sabe qué más cosas. Si amamos la cruz, ¿qué vamos a hacer? Tarde o temprano vamos a entrar en razón y vamos a decir: Señor, al fin me di cuenta que todo lo que estás tratando de hacer es de crucificar este orgullo, de crucificar este orgullo, de darle muerte a todo este odio que está saliendo de mi corazón, a todo este enojo que está saliendo de mi corazón. ¿Por qué nos enojamos cuando alguien no nos saluda? ¿Por qué nos enojamos cuando la gente no hace lo que yo digo? Porque hay algo vivo aquí adentro que necesita ser muerto, necesita ser llevado a la cruz. Amén. Ir a la cruz es lo equivalente a irnos al río Jordán. Entonces, tarde o temprano, no somos perfectos, a veces toma un par de días, pero tarde o temprano despertamos y decimos: Señor, al fin me doy cuenta que todo lo que estás tratando de hacer es demostrarme a mí que todavía estoy lleno de orgullo y su consecuente odio, tinieblas y muerte. Ya me di cuenta. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Porque esta cosa todavía está viva y necesita morirse. Entonces, cuando alguien nos vitupera, cuando hay situaciones que nos ponen hasta abajo y amamos la cruz de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr a la cruz de Cristo y vamos a decir: Señor, ya entendí, ya entendí. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a decir: ya entendí, Señor. Ahora aquí están mis obras, aquí está mi conducta, aquí está mi cabeza, mi costado, mi corazón. Aquí está todo, Señor. Mata lo que tengas que matar, Señor. Dale muerte a lo que tenga que morir en mí, Señor. Amén. Esos son los que aman la cruz de Cristo. ¿Sí? Ahora, un enemigo de la cruz de Cristo, dice: por ahí andan algunos. En otras palabras, se conducen como. Quiere decir que se nota que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo se conduce un enemigo de la cruz de Cristo? Ahora, aquí va ¿cómo se dice cuando uno va al doctor y le da a uno su dictamen? Diagnóstico. Aquí va el diagnóstico de un enemigo de la cruz de Cristo. Verso 19. Bueno, el fin de los cuales será perdición. Dice, número 1, cuyo Dios es el vientre. Número 2, cuya gloria es su vergüenza. Y número 3, que solo piensan en lo terrenal. Un enemigo de la cruz de Cristo solo piensa en lo terrenal. Su valor, su tesoro está en las cosas de aquí abajo. Luego dice: su gloria es su vergüenza. Porque pues hace alarde, ¿verdad?, de su condición y deja que todo el mundo sepa. Y luego su único Dios es el vientre. O sea, solo vive para satisfacerse a sí mismo, para alimentarse. Mientras más come uno, más crece su estatura. Pero no es su estatura espiritual. Pero muchas veces queremos crecer nosotros en algún tipo de quién sabe qué clase de estatura. Y entonces todo el mundo existe para servirnos a nosotros y para engordarnos, por así decirlo, a nosotros. Amén. ¿Qué es un enemigo de la cruz de Cristo? Cuando el Señor está tratando de darle muerte a su orgullo, de darle muerte a su hombre viejo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Por ningún lado se le ocurre decir: Señor, ya entendí. Aquí te entrego mis actitudes, aquí te entrego estas reacciones, aquí te entrego todo esto. Da muerte a lo que tengas que darle muerte. No, nunca lo va a hacer. Al contrario, solo se va a endurecer más, solo se va a llenar de mayor enojo, rencor. ¿Lo ven? ¿Sí? Se va a alejar más y más de Dios porque, o sea, Dios no estuvo allí para celebrarle su conducta, etcétera. Y se nota. Una situacioncita y explotan y arman un pleito horrible, ¿verdad? Una cosita y se pelean con todo el mundo. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Y no están dejando que el Señor pueda enseñarles qué cosa quiere crucificar en ellos, para poder vaciarse más de sí mismos y poder llenarse más de Jesús y poder seguir caminando este camino descendente con Jesús hasta encontrarse con el Padre ahí abajo. Cuando Jesús llegó hasta abajo, al fondo del abismo sin fondo, entonces adivinen qué, clamó a su Padre. ¿Y a dónde creen que llegó el Padre para levantarlo hasta arriba? Amén, amén. Eso es. Por eso
el carro de fuego de Dios en la vida de Elías estaba después que Elías cruzara el río Jordán, no antes. Amén. Si no aprendemos a descender, si no aprendemos a humillarnos, si no vamos a la cruz para que el Señor Jesucristo nos crucifique, vamos a pesar demasiado. El carro de fuego a lo mejor no va a poder elevarse con nosotros. Pero si vamos a la cruz a despojarnos de nosotros mismos, vamos camino a ese carro de fuego. Vamos camino al carro de fuego. Amén. Bueno, suficiente. Aprendimos algo.